comienza a pelear para agradar a Dios. Entonces es una guerra constante que vamos a llevar continuamente y vamos a tener que usar estrategias y vamos a tener que ir cambiando nuestra manera de vivir y adoptando cosas que me van a fortalecer. Y de eso habla precisamente la historia que les voy a contar. Habla de un perro blanco y de un perro negro. Lástima que Gregory quería ver la historia, no la vio. Gregory está un poco enfermo, entonces está ahorita descansando porque estaba bastante enfermo. Pero habla la historia que había un señor en una montaña. El señor tiene un perro negro y tiene un perro blanco. El señor de tiempo en tiempo baja a la ciudad y pone a pelear los perros y apuesta con los perros. Entonces él lleva a los perros a la ciudad y comienza a hacer apuestas y él apuesta siempre a uno de los dos perros. Dice, ok, cuando él sabe que el perro blanco va a ganar, él apuesta al perro blanco. O usted me pregunta, ¿cómo sabe el dueño que el perro blanco va a ganar? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Resulta que él cuando llega a la ciudad es un método de obtener dinero y él comienza a hacer apuestas y comienza a apostar y comienza a apostar y como él ve que hagan las apuestas en ambos de los dos perros, él siempre viene y tira sobre el perro que él sabe que va a ganar. Entonces pasa esto una, dos, tres y varias veces y él a veces apostaba al blanco, a veces apostaba al negro y siempre el señor terminaba ganando. Entonces una persona en su intimidad le pregunta, ¿cómo sabe usted cuál perro es el que va a ganar? Porque son dos perros iguales. Le dice, lo que pasa es que los dos son míos. Los dos perros son míos. Yo me llevo los perros para la casa y lo someto a un proceso de alimentación más bajo en calorías a un perro y al otro lo alimento de una mejor manera. Entonces cuando yo llego a la ciudad, un perro tiene mucha más fuerza y mucho más resistencia porque tiene un mes de haberse alimentado con proteínas, más el otro perro lo alimento con cosas bajas en calorías y proteínas, de manera que el perro no tiene la fuerza para soportar y aguantar toda la pelea y de esa manera el perro termina perdiendo. Entonces la moraleja de esto es, al que tú alimentas vencerá. Si tú alimentas al perro negro, ese perro negro va a ganar porque va a tener más resistencia. Y cuando haya un enfrentamiento entre ellos dos, que en este caso vamos a traerlos a lo que es la vida personal suya y mía, cuando hay un enfrentamiento del pecado, de la carne reclamando su derecho y el espíritu reclamando el de él, porque cuando nos entregamos al Señor ya no pertenecemos más al enemigo, pero no nos salimos del cuerpo, ¿verdad? Incluso mucha gente va y se bautiza y cree que cuando sale del bautismo su vida va a cambiar. Lastimosamente sale la misma persona con una mente diferente, pero el mismo cuerpo. Entonces vas a volver a tener luchas y entonces cuando vas a tener que tomar decisiones. Y yo tomé como decisión, vamos a leer hoy la Biblia, porque en el libro de Santiago, si no la tienen yo lo leo para ustedes igual. Y si ustedes quieren, pueden irse para la casa después. Perdón, una pausa. Ajá. ¿Quién no tiene Biblia? Me levante la mano, ¿quién no tiene Biblia? En papel, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién tiene en casa? ¿O no la tiene? ¿La tiene? ¿En papel? ¿Sí? ¿Usted en casa? ¿Todos tienen Biblia? ¿Usted no tiene Biblia? Biblia física. ¿Física? Ok. No. Para ir apuntando quién no tiene Bibliacita y le vamos a dar de regalo una Bibliacita. Así que si no tienen, levante la mano. Entonces, el libro de Santiago, no les va a costar mucho porque vamos a trabajar en el libro de Santiago. Y vamos a comenzar a ver el libro de Santiago de seguido. ¿Por qué? Porque llega la situación que muchas veces la gente agarra un texto y lo comparte, pero el texto tiene un contexto adicional. Y cuando usted une el texto y el contexto, las ideas algunas veces cambian. Y entonces la gente se va con aquello, pero cuando usted va y lee la Biblia en su casa, usted como que no le calza. Usted dice, como que me leyeron algo, pero no lo entiendo porque ¿por qué me dicen esto si aquí más adelante dice esto? Entonces el Espíritu me ponía a mí precisamente para ustedes que comenzáramos a leer los libros completos.
Yo creo que el mismo Espíritu Santo que revela la primera parte, el primer capítulo, también revela el segundo y el tercero y el cuarto. Y es un poco difícil porque hay cosas lindas y hay cosas feas. Hay cosas que vamos a aceptar con mucho gusto y hay otras cosas que no las vamos a recibir tan bien, ¿verdad? Porque la palabra de amor confronta. Cuando Dios nos ama, nos confronta para que nosotros cada vez vayamos avanzando en nuestras actitudes y carácter. El libro de Santiago habla precisamente a los judíos y les voy a explicar esto. Cuando ustedes lean el libro de Santiago y vean que Santiago usa muchos ejemplos de la ley, no es porque la ley él la venga a validar de una u otra manera, porque Jesús dice que vino a reemplazar con cosas mejores. Pero Santiago lo hace porque le está hablando a las 12 tribus de Israel. Santiago se queda como el pionero en Jerusalén. Y en lugar de ser, yo incluso antes de estudiar creía que Pedro fue el que formó la iglesia en Jerusalén después de Jesús. Y no fue Pedro, sino fue Santiago. Santiago es el que se queda encargado de la obra en Israel, de levantarla. Y el libro de Santiago fue escrito 40 años después de la muerte de Jesús. Aparentemente fue uno de los primeros libros escritos. Aunque no está de primero en el Nuevo Testamento, fue uno de los primeros libros escritos por Santiago. Entonces estaba como muy fresquecito. Estaba la ley pegada ahí. Lo único que ellos conocían era la ley. Y por eso él viene y jala la ley de alguna manera. Pero él la jala como un ejemplo para que el pueblo entienda. Porque como todos conocían la ley, entonces para Santiago era más fácil decirle, mira, esto es como esto, como dice la ley. Si tú no lo haces, fallas en esto. Pero nunca lo dijo como para volverla a imponer, sino lo hizo para poner un ejemplo y una comparación. Así como Pablo usa otros ejemplos y Jesús habla de la pesca, ¿verdad? Para interpretarse a los pescadores, así Santiago usa el Antiguo Testamento para poner ejemplos. Se los explico para cuando ustedes se vayan a leer a sus casas, no se confundan y no crean que Santiago está jalando la ley otra vez al Nuevo Testamento, donde no lo está haciendo. Se está refiriendo como un punto de referencia o un ejemplo, como algunas veces nosotros ponemos ejemplos de Abraham o ponemos ejemplos tan bonitos, ¿verdad? De José. No es que estamos diciendo, sino que fueron ejemplos que nos sirven a nosotros para poder reflejar ahorita la palabra. Y dice, la sabiduría que viene de Dios. Estamos hablando de Santiago 1:2 y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí nos vamos a detener inmediatamente y vamos a ver una palabra que dice. Y dice esto. Prueba. Tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Ahora, cuando usted llega a los caminos de Dios, ¿qué es lo que va a llegar a su vida? Pruebas. Hay gente que dice, mira, llega a los caminos de Dios, venga el Señor y todo va a ser mejor. Y sí, comenzamos a caminar con Jesús, Él pagó un precio muy alto. Pero tenemos que entender que el camino a la salvación trae pruebas. Porque la única manera que Jesús complementa su obra y completa su obra es basado en pruebas. Más, Dios no es tentador de nadie, sino que nuestra propia carne, por eso puse el ejemplo primero, es algo que ya pelea por sí sola. Y muchas veces dice la gente, ¿por qué el Señor me prueba así? ¿O por qué el Señor me tienta así? Y el Señor no tienta a nadie. El Señor permite la prueba porque usted tiene que vencer a la prueba. Tiene que vencer la carne. Es la única manera de llegar a los caminos de Dios, venciendo toda tentación y venciendo todo ataque del enemigo. Pero muchas veces no es culpa del diablo, es uno mismo. Las mismas mañas, lo mismo que usted sembró anteriormente, viene a reclamar su derecho. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, esté contento, cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién ocupa paciencia? ¿Quién le pide paciencia a Dios? Bueno, pues analice cuando la pide, porque
la manera de crear paciencia es con prueba. Entonces, a veces es mejor decirle, venga, Señor, yo mejor voy a poner de mi parte y ya, ahí hacemos un negocio, ¿verdad? Pero no me mandes, no, paciencia, yo voy a ver cómo la agarro, pero no me la mandes. Porque la única manera que la paciencia va a llegar es con prueba. Va a venir la prueba, va a venir la solución, va a venir la prueba, va a venir la solución. Algunas veces el problema de usted y mío es que nosotros solamente vemos la prueba, no podemos ver la solución. Cuando usted lee el libro, habla de una solución, entonces nosotros la aceptamos, nosotros agarramos aquel versículo y lo recibimos, porque vemos que hubo una solución para el problema. Pero en nuestra vida, cuando llega la prueba, no vemos el resultado, no sabemos qué hay más allá. Y ahí es donde se produce la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creyendo en que como ya yo entregué mi vida a Dios, todos aquí han hecho la oración de la fe. Todos se han entregado al Señor. Usted ha hecho la oración de fe, se ha entregado al Señor. Todos, ¿verdad que sí? Ok. Cuando usted se entregó al Señor por voluntad propia, ya usted no pertenece más al enemigo. Y entonces ahora necesitamos que usted crea que Dios está con usted y que Dios lo va a sacar adelante. Porque muchas veces el problema no es la prueba, el problema es que usted no cree en usted mismo. Y usted ocupa creer que usted puede salir adelante y que aunque usted falle, la palabra lo repite muchas veces, 7 veces se cae el justo, 7 veces se levanta, se sacude el polvo y sigue caminando. La manera de llegar a los caminos del Señor es siendo persistente en los caminos de Dios. Pero hermano, mira que a mí se me es difícil, que yo fallo. Hay un gran problema cuando usted falla, y es que usted le cree al enemigo la palabra no eres digno, o tú no mereces, o el Señor no te va a proteger, o lo que te está pasando es porque hiciste las cosas mal. Es que ayer usted dijo una mala palabra, por eso hoy viene la prueba a tu vida. No, pa, el Señor no va a cambiar la historia tuya porque usted le dio un berrinche un día anterior, o porque usted agarró y cometió algo que usted le dijo que no. Es un proceso que usted va a tener que ir llevando y no se va a detener, aunque usted quisiera detenerlo, no se detiene. El Señor va a seguir trabajando contigo y si usted se mantiene firme y entiende lo que Dios hace, se es más fácil caminar. ¿Ok? Porque cuando usted venga a la prueba, usted ocupa que usted se acuerde. Por eso vamos a ir despacito para que usted se lleve cositas que a usted le ayuden. Viene la prueba mañana, ¿qué va a decir usted? Bueno, el Señor me está formando, le pertenezco a Dios. En estas semanas atrás hubieron varias pruebas ahí que vinieron y que hubo que agarrarlas y que hubo que trabajar con ellas, pero vemos cómo está también la solución y cómo Dios favorece a sus hijos. Seguimos leyendo un poquito más, 4 minutos y comenzamos a cerrar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ok, ¿qué es sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo dice en el libro de Salomón. Entonces, cuando yo entiendo que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero no un temor de miedo, sino un temor por respeto, porque Él es soberano, porque Él hizo un gran precio, pagó un gran precio por mí, y yo debo de tener ese celo, ese temor a fallarle, ese temor y más que fallarle, a no levantarme. Más que fallarle a Dios es tener el temor de decir, no, ya no me voy a levantar más. Porque lo único que detiene la salvación suya es que usted no se levante. Siempre y cuando usted se levante y siga caminando y siga avanzando, dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Y seguimos leyendo un poquito más. Y dice que el que le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos. ¿A quiénes da? A todos. No dijo que a los cristianos, que a los que no son cristianos, que a los que obedecen, que a los que se portan bien. Dice a todos. Cuando el Señor dice a todos, es a todos, dice, y en abundantemente y sin reproche. Y se le dará y se le será dada. Pero aquí está la clave, que es donde hay que tener, donde tenemos que entenderlo nosotros. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Porque el Señor no le está diciendo a usted, tiene que ser perfecto. El Señor le está diciendo, tiene que creer que yo estoy contigo.
Tienes que creer que te voy a volver a levantar. Tienes que creer que hay una salida para todo. Amén. Tienes que creer. Si no crees, si tú estás débil en la fe, sé sincero con Dios y dile, Señor, dame fuerza, dame amor para creer, porque se me es difícil cuando no veo creer. Y el Señor te la va a dar. El Señor te va a dar esa sabiduría, ese temor, porque usted está anhelando que el Señor lo mantenga firme. Pero nunca dude de que Dios lo va a sacar adelante. Nunca dude de que Dios lo perdonó. Nunca dude de que usted es un hijo de Dios. Y nunca dude de que usted va a salir adelante. Mientras hay vida, le repito, hay esperanza. Entonces tenemos dos cosas. ¿Qué tenemos? Para que se recuerden, la prueba produce fe. Paciencia. Paciencia, sí, perdón. La prueba produce paciencia. Cuando llegamos a los caminos del Señor, ¿qué va a venir? Pruebas. ¿Verdad? ¿Cuántas pruebas van a venir? Va a depender de nosotros. Si nos queremos portar bien o nos queremos portar mal, ¿verdad? Que ser un poquito duritos, vamos a recibir más prueba. Pero el Señor va a terminar la obra. Usted es un hijo de Dios y el Señor va a terminar la obra en usted y en mí.